Amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos la exposición de este tema, pedimos que tú nos des discernimiento para que mis palabras extraídas como un carbón de tu altar sean realmente de bendición para todos cuantos van a estar meditando en este tema que tú permites que podamos compartir. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en algo que también parece olvidado o despreciado por el gran prejuicio que hay contra la palabra santidad. A pesar de que toda la Escritura es un llamado a salir de la esclavitud del pecado, es evidente, hermano y hermana, de que muchos de los que profesan creer y piensan participar o recibir la lluvia tardía no han entendido este mensaje. Esperan el derramamiento de la lluvia tardía cuando todavía no han recibido la lluvia temprana que se manifiesta con la muerte al pecado para ser nuevas criaturas al permitir que Yeshua more en nuestro corazón. Lluvia temprana significa muerte al pecado. Lluvia temprana significa muerte al viejo hombre. Y surge entonces, con la muerte del viejo hombre, el nuevo nacimiento a una vida totalmente distinta a la que antes teníamos. Porque si no nacemos de nuevo, no entraremos en el reino de los cielos, como Yeshua le dijo a Nicodemo, y que posteriormente el apóstol Saúl también nos lo recuerda en su carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14, porque sin santidad nadie verá a Elohim. Y esa santidad debemos poseerla ahora, hermano y hermana que me escuchas, ahora, hoy, antes de que finalice nuestro tiempo de gracia, antes de que seamos sellados. El pecado debe de haber sido eliminado de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, para permitir que Yeshua entre a formar parte de nuestra vida, porque es el carácter que tendrán los 144.000 antes de que sean sellados, tal como lo hallamos en Apocalipsis capítulo 14, versos del 1 al 5. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Estarán reflejando el carácter de su Salvador, el carácter de nuestro Creador. Aclarando esto, hermano y hermana, vamos a desarrollar este tema que espero sea realmente de bendición. Nunca olvidemos que el Creador del universo es siempre quien busca al pecador para redimirle de su sentencia de muerte. Así pasó con Adán y Eva y sucedió desde la misma entrada del pecado. Las palabras que hallamos en el mensaje a la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». Es una realidad desde que Adán y Eva se rebelaron contra su Creador al desobedecer su palabra. Cuando el Yahweh del Viejo Testamento, el mismo Hijo, tomó nuestra naturaleza, viniendo como hombre, vino también con su naturaleza divina, aunque ésta no la usó para redimirnos de nuestra condición y sentencia de muerte. Y él, siendo Elohim manifestado en carne, conocía los pensamientos de todos los hombres. Sabía entonces y sabe hoy quién le busca y quién no.
Y como en el mensaje a la Odisea, a todos nos llama de una manera o de otra. Ahora Él espera tu respuesta, espera mi respuesta, espera nuestra respuesta a esa invitación para que le permitamos su entrada en nuestra vida. Y en esta introducción, que nos sirve también como para poder tener en cuenta lo que vamos a meditar, en el capítulo 5 de Juan, hallamos la historia que nuestro Padre Celestial ha puesto en mí el deseo de poderla compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Y vamos a meditar en ella, esperando sea realmente de bendición. Como he compartido antes, Yahshua conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Él nos conoce mucho mejor que nosotros nos podamos conocer. Y Él sabía que en cierto lugar había una persona que estaba anhelando ser perdonada de sus pecados. Una persona consciente de que su condición era el resultado de haber estado violando las leyes de su Creador y que estaba recibiendo los juicios de Elohim, porque así se lo habían enseñado sus antepasados y sus mismos dirigentes. La enfermedad, según entonces, era el castigo por su transgresión a la ley, a la Torá de Elohim. Una persona que estaba en condiciones de recibir el plan de la salvación y aceptarlo como el Mesías prometido, el Hijo de Elohim, el Redentor de Israel y del mundo, estaba en el estanque de Betesda. Porque esta persona sentía en su interior el deseo de ser perdonado. Había sido despreciado. Era desahuciado por los mismos dirigentes, sentenciado a morir sin esperanza de perdón por causa de sus pecados. Y en esa triste condición estaba en el estanque de Betesda, esperando un milagro que entre los hombres nadie le había considerado digno de recibir el perdón para ser perdonado y restaurado. Y hallamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 1 y 3, la introducción a este mensaje. Nos dice en el verso 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La Escritura no me indica cuántos eran, sí me especifica que eran una multitud de ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cuántos eran? Muchos. Ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué hacía toda esta multitud? ¿Qué esperaba? Esperaba lo que en la tierra nadie hasta entonces había tenido la facultad de hacer. Nos dice el verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pregunto, hermano y hermana, para entrar de lleno en el tema y ver en la triste condición que se encontraba el paralítico de Betesda. ¿Quiénes son los que tenían más posibilidades para llegar al estanque? ¿Quiénes eran, hermano y hermana? Por supuesto, los que estaban en mejor condiciones físicas, ¿verdad? Los que podían moverse con mayor rapidez. Ellos son los que tenían el privilegio, por decirlo así, de alguna manera, de ser uno de ellos el primero en entrar a las aguas del estanque
tan pronto como supuestamente el ángel movía dichas aguas. Y en esa condición de que había una multitud de cojos, ciegos y paralíticos, nos dice el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pongámonos en el calzado del paralítico, hermano y hermana. 38 años paralítico, 38 años enfermo, 38 años totalmente imposibilitado. Y como veremos en el desarrollo de este estudio, estaba paralítico por causa de sus propios pecados y como tal su enfermedad se consideraba como un juicio de Elohim. ¿Cómo estaría este hombre 38 años paralítico? ¿Qué pensamientos vendrían por su mente viéndose en esta condición? Si el Salvador conoce la mente de las personas, es evidente que el Salvador sabía lo que había en el interior de este paralítico, que estaba arrepentido de toda la maldad que había cometido y era consciente de que su enfermedad era como consecuencia de haber estado violando las leyes del Creador. Y es en esa condición, hermano y hermana, que el Salvador vio en él un caso de miseria suprema. Solo, sin amigos, despreciado, desahuciado, sin esperanza de sanar por su triste condición, porque siempre había otros que llegaban antes que él, cuando las aguas del estanque eran agitadas. El Salvador vio en este paralítico un caso de miseria suprema. Y se acerca al paralítico que estaba acostado en su estera, sin fuerzas y sin esperanza, viendo cómo sus fuerzas físicas comenzaban también a fallarle por causa de su triste condición, escucha: ¿quieres ser sano? La esperanza renació en su corazón. Alguien estaba dispuesto a ayudarle. Por fin, después de 38 años, alguien estaba dispuesto a ayudarle porque él escuchó las palabras: ¿quieres ser sano? Pero como una cinta cinematográfica recordaba sus 38 años de enfermedad y que apenas le quedaban ya fuerzas físicas para sobrevivir. Angustiado, resignado, triste, le dice a quien estaba delante de él: Maestro, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Salvador no entró en componendas con el paralítico. Como los truenos en el monte del Sinaí, que despertaron las conciencias del pueblo de Israel saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, el paralítico oye quien le dice: levántate, toma tu lecho y anda. El hombre no cuestionó sus palabras. El hombre no dijo: ayúdame a levantarme. El hombre no dudó. El hombre se aferra con fe a esas palabras y sin saber quién era el que estaba delante de él, se levantó, cargó su lecho y caminó. Y en el momento que él se levanta, sus nervios y músculos hay una nueva vida. Él se da cuenta que es una nueva criatura. Se da cuenta que la sangre fluye ahora con vigor sobre todo su cuerpo. Y se siente libre de la enfermedad que por 38 años la había azotado
y que había sido el motivo de su arrepentimiento. Se levanta sin dudar de las palabras oídas y se da cuenta de que es un hombre totalmente sanado, un hombre que camina, un hombre que tiene fuerza para cargar con su estera, un hombre totalmente diferente después de esos 38 años paralítico, enfermo. El hombre podía haber dudado de las palabras oídas, podía haber cuestionado tantas cosas, hermano y hermano, como tú y yo a veces hacemos. Dudamos, cuestionamos, pero el paralítico no lo hizo. El paralítico creyó y actuó. Y esa creencia y esa puesta en acción a lo que había oído, le dieron la sanidad que por 38 años estaba deseando ser librado de ella. ¿Y qué hizo? El verso 9 nos dice: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. No entro, mi querido hermano y hermana, en las componendas del día de reposo, lo que pasó y lo que podía haber pasado con el prejuicio de los fariseos. Ellos ven al paralítico cargando su estera en un día de Sabbat. Y el Salvador, al hacer este milagro, lo hizo con una finalidad, tenía un propósito muy claro. Era dar la debida enseñanza de un verdadero día de reposo. El Sabbat había sido puesto por los fariseos como un día de desgracia. No era un día de delicia para los judíos guardar un Sabbat. Era una carga para ellos. Habían violado la misma ley que pretendían enseñar. Y el Salvador vino a magnificar la ley y a engrandecerla, y vino a poner en el día de reposo lo que realmente es digno y debemos hacer en el día de reposo, que es hacer el bien, hacer obras de misericordia a aquellos que están enfermos y que necesitan de nuestra asistencia personal. Cuando los fariseos y saduceos ven a aquel paralítico, o mejor dicho, ex-paralítico, cargando con su estera en un día de Shabbat, le preguntan: ¿por qué estás violando el día de Shabbat? Dice: bueno, yo obedezco solamente a aquel que me dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quién te dijo eso? Vemos del versículo 10 al 13 que el paralítico no conocía quién la había sanado. El paralítico no pudo decir quién la había sanado y dicho: levántate, toma tu lecho y anda, porque Yeshua tan pronto dijo eso, desapareció y el paralítico no le conocía. Los fariseos y saduceos sabían muy bien que solamente había una persona en todo Israel que tenía la facultad de poder hacer ese milagro. Y ellos estaban esperando encontrar la fórmula para poder acusarle de violador de la ley y posiblemente intentar terminar con su vida antes del tiempo previsto. Pero el paralítico no les pudo decir quién le había sanado, porque no conocía a quién le había dicho: levántate, toma tu lecho y anda. Y como en el caso de Adán, es el Creador quien busca al pecador, como en el mensaje a la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yeshua sabía posteriormente que al paralítico lo podía encontrar en el templo. Y nos dice el verso 14: después le halló Yeshua en el templo y le dijo:
mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué significa eso? Vive en santidad para que no te venga alguna cosa peor. Le dice al paralítico literalmente, tú reconociste que tu enfermedad era por causa de tus propios pecados. Por eso yo te redimí, por eso yo te perdoné. Y ahora que estás perdonado, le dice, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. 60 años transcurrieron, hermano y hermana, desde esta historia hasta el momento en que Juan la relató en sus buenas nuevas. ¿Qué pasó con el paralítico? ¿Volvería a pecar? ¿O por amor a su Salvador, que ahora sí que le reconoció como Yeshua, el Hijo de Elohim, el Mesías prometido, el Salvador de Israel y de la humanidad? Ahora sí que lo reconocía porque supo quién era. Por amor a él, por amor a su Salvador, por amor a aquel que le había perdonado y restaurado con una nueva vida, ¿tú crees que el paralítico volvería a pecar? ¿O por amor a su Salvador guardaría sus mandamientos? ¿Cuáles son las palabras que hallamos en las buenas nuevas de Juan, capítulo 14, verso 15? Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Esa es la prueba de nuestro amor, hermano. Si decimos que le amamos y no guardamos sus mandamientos, dice también el mismo Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, verso 4, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. O le amamos o somos mentirosos. O le amamos o somos pecadores. Así nos dice a nosotros, hermano y hermana. La lepra del pecado, heredada y cultivada, nos ha mantenido enfermos y sin esperanza de salvación. Nuestros pecados nos han separado de Elohim. Por eso necesitamos un abogado, necesitamos un mediador, necesitamos uno que nos diga, al igual que al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Dame la carga de tus pecados, dame tus ansiedades, dame tus problemas, descarga el peso de tu vida pasada, deshazte de ella y confía en mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Nos está diciendo a ti y a mí, hermano y hermana que me escuchas, confía en mí, dice él, confía en mí como tu único mediador y salvador. Yo di mi vida por ti, acéptala y sígueme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, verso 6. Y una vez perdonado, me dice a mí y te dice a ti, nos dice a cada uno de nosotros, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor, como hemos leído en Juan capítulo 5, verso 14. ¿Qué nos dice Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 10, versos 26 y 27? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Son las mismas palabras que Yeshua le dijo al paralítico o son diferentes? Son las mismas, hermano y hermana. Hemos sido perdonados, hemos sido restaurados. La sangre de Yeshua quiere cubrir nuestros pecados confesados y abandonados.
Y si eso ha sido una realidad en tu vida y en mi vida, las palabras que le dijo al paralítico son para ti y para mí. Mira, has sido sanado, has sido perdonado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y concluyo con las palabras pruebas de nuestro amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahshua. Esta es la característica de nuestro amor, hermano y hermana que me escuchas, no hay otra. Si decimos que le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, nos dice que somos mentirosos y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Hagamos como el paralítico de Betesda, enfermos, desahuciados, sentenciados a muerte. Escuchamos al Salvador que nos dice, levántate, has sido sanado de la lepra de tu pecado. Levántate, contémplame, mírame, permite que yo entre a formar parte de tu vida, porque tus pecados han sido perdonados, y vete, y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos permites poder compartir esta historia maravillosa de un hombre que estaba totalmente desahuciado y que tu Hijo restauró su vida para poder vivir junto a ti por toda la eternidad. Nosotros somos como ese paralítico de Betesda. Necesitamos tu perdón, necesitamos ser restaurados y necesitamos escuchar las mismas palabras que escuchó el paralítico. Vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Permite, Padre Celestial, que seamos sensibles a tu palabra y permitamos que tu Ruach more en nuestras vidas para que así seamos transformados y podamos reflejar el carácter de tu Hijo para ser uno con Él, como Él es uno contigo, y poder vivir junto a ti con todos los redimidos por toda la eternidad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.